Ok, vamos a dar inicio a este evento, que ya es el tercer foro internacional virtual. Yo me presento, soy la doctora Silvia Salas Rojas, soy de la delegada de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de la OFIL, aquí en México, y ahora nos toca participar como delegada, como lo acabo de mencionar, en este tercer foro, que bien organiza, como todos los últimos años desde que inició la pandemia, la OFIL, la Delegación México, junto con la Universidad Autónoma de Baja California. Y desde el año pasado tenemos y acuñamos como nuestro lema el empoderamiento y reconocimiento del farmacéutico. De ahí que todas nuestras ponencias van encaminadas a este tema y a reconocer todo lo que el farmacéutico hace dentro del campo de la salud, el cual es muy importante. Y el tema a tratar el día de hoy es cómo aplicar barreras de seguridad en el sistema de medicación y las alertas ante esos errores. Para dar inicio a este foro, me voy a permitir presentar a nuestras dos autoridades, aparte de nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy, que es el químico farmacéutico biólogo Alejandro Zamorano Carrillo, presidente de la OFIL internacional, ya es un puesto más arriba. Ahorita le vamos a dar la palabra para que nos dé una bienvenida, y que es gerente de farmacovigilancia y tecnovigilancia, cosmetovigilancia e información médica para México en Centro y el Caribe, en Pierre Fabre Group. Es responsable académico del primer diplomado de farmacovigilancia y tecnovigilancia, avalado por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México. Asimismo, tenemos la presencia, como bien les acabo de mencionar, que en colaboración siempre con la Universidad Autónoma de Baja California está el maestro Roberto Reyes, maestro en ciencias Roberto Reyes Martínez, que es director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. El profesor es profesor tiempo completo, maestría en ciencias digitales con especialidad en robótica. Hago énfasis en eso, que es especialista que estábamos viendo que es un director de ciencias químicas y no es farmacéutico, pero créame que es de los que siempre ha apoyado todo lo relacionado con la farmacia e impulsado la carrera. Entonces, para nosotros es un honor que el maestro siempre esté en estos eventos y sobre todo los esté organizando. Voy a dar la palabra a Alejandro para que nos des una breve bienvenida, y posteriormente, maestro Reyes, si por favor nos da uso de la palabra. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, doctora Silvia. La verdad es que es un gusto y un verdadero privilegio ver a muchas personalidades, el doctor Ismael Aguilar, a Ignacio, a Jorge, Cristian, y bueno, también un gusto ver al maestro Roberto Reyes, que en esta tarde pues, nos permite tener acceso y usar estas herramientas virtuales que seguramente pues las maneja muy fácilmente. Entonces, la verdad es que para nosotros es un privilegio como OFIL Internacional. Venimos desde hace algunas semanas, estuvimos en Uruguay y desde ahí empezó nuevamente un viaje que ya tiene de hace mucho tiempo, ¿no? Más en los años 80 que surge OFIL y desde ahí se ha venido construyendo esta confraternidad de farmacéuticos, pero no solo de farmacéuticos, sino también al equipo médico, al equipo de enfermería, lo tratamos de integrar en el hecho de que podamos ser ese equipo tan deseado alrededor del mundo, ¿no? O sea, sabemos que en nuestra organización tenemos la oportunidad de tener colegas, sí, de habla española, pero también de habla portuguesa, y tenemos un gran reto. Uruguay fue el primer paso, también Argentina, por aquí veo a la delegada y también vocal de OFIL Internacional, Carolina Romañuk, que también está teniendo, pues ahorita trabajando fuertemente en Argentina y están teniendo también una serie de conferencias a las cuales también pues les invitamos, próximamente Bolivia, ahora México, y nuestra idea es que durante los próximos 2 años podamos en cada uno de los países, ¿no? Son alrededor de 25 países, aunque ahorita solamente tenemos 20 delegaciones confirmadas, podamos estar transmitiendo información. Y bueno, de una vez les digo, para que vayamos preparándonos, en el 2024 vamos a tener nuestro Congreso FIL. ¿Dónde va a ser? Bueno, pues en eso. Los voy a dejar en expectante todavía y bueno, para que vayan preparando maletas y para que ahí podamos hoy vernos virtualmente, pero en 2 años
si todas las cosas salen bien, si Dios nos lo permite y no hay más problemas entre seres humanos, no haya más virus, podamos vernos frente a frente y gozar de esta buena compañía. Así que, pues felicidades a la doctora Silvia, que ya ha sido una fuerte promotora de hacer estos foros virtuales. Muchas gracias, doctora Silvia. Sé que va a ser un éxito porque está el talento, la verdad es que uno suma el talento del equipo médico, farmacéutico y de enfermería. Así que, pues más que agradecer y desear todo el éxito en esta jornada, que sabemos va a ser de mucha ayuda y de mucho beneficio para todos los colegas que trabajamos y estamos interesados en la seguridad del paciente y en la seguridad de la medicación. Así que, pues, felicidades y adelante. Un abrazo a todos. Gracias, Alejandro, por tus palabras. Maestro Reyes, si gusta hacer uso de la palabra. Gracias, doctora Salas. Pues me sumo a las palabras del doctor Zamorano. Creo que este evento es un evento importante porque sigue, como dice el lema, empoderando al farmacéutico en todas sus modalidades con la nomenclatura que se le llame en cada país o en cada región. Finalmente, creo que Latinoamérica tenemos muy descuidado al perfil del farmacéutico. Y creo que todo este tipo de acciones que coadyuvan a reconocerlo, pues son muy importantes. La labor de la doctora Salas con la facultad ha sido bastante importante. Tener 3 foros en los cuales hemos tratado de vincularnos adecuadamente, de una manera virtual en algunos de ellos. Iniciamos con otras jornadas en las cuales pues eran presenciales aquí y en Tijuana tratábamos de remarcar esa importancia, ¿no? Pero creo que al extenderlo ya a un foro latinoamericano que puede trascender fronteras, que puede llegar a muchos países, creo que es algo muy importante y que no nos ha detenido la pandemia y la falta de una comunicación presencial. Que qué bueno que dice el doctor Zamorano que en el 24 va a haber algo presencial, porque sí es importante el acercar a las personas, a las comunidades y poder tener ese trato humano que a lo mejor las redes no nos permiten. Pero creo que el tenerlo de estos medios pues ha permitido mantener la comunicación y no apagar esta idea de empoderar al farmacéutico. Pues agradezco finalmente a la doctora y a la OFIL en forma general que nos consideren como parte de esta estrategia de comunicación y de enlace, y nosotros como generadores de farmacéuticos, pues les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, maestro Roberto Reyes, por sus palabras. Ya para dar inicio a este tercer foro virtual internacional del farmacéutico, me voy a permitir presentar rápidamente a parte de nuestro staff, porque siempre acuérdense que todo esto es un equipo. Está la doctora Karina Sánchez, que es catedrática de la carrera de COFEB en la UAM Xochimilco. Ella va a estar ahí atendiendo sus preguntas y ella les va a poner en los momentos que transcurre el foro un link para que hagan su registro de asistencia para aquellas personas que quieran la constancia, y también a través del Facebook Live de la página de OFIL Farmacéuticos Unidos. Gracias, doctora Karina, por estar aquí presente. Atrás de los controles está el ingeniero Mauricio Sánchez, por parte de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, que siempre nos está apoyando. Gracias, Mauricio. Y para empezar, también voy a presentar a una persona que siempre ha estado apoyándonos también, que viene ahorita como coanfitrión. Nos va a apoyar su participación va a ser estar presentando a nuestros excelentes ponentes, que es el doctor José Cristian Plaza Plaza. Él es profesor del Departamento de Farmacia de la Facultad de Química y Farmacia de la Pontificia, Universidad Católica de Chile. Es profesor a cargo de los cursos de farmacia clínica, atención farmacéutica e internado en farmacia clínica, director y profesor de programas de diplomado en farmacia clínica, farmacoterapia, seguimiento farmacoterapéutico en atención primaria y farmacia internacional también de la misma universidad, director del proyecto Polaris, orientado a evaluar la implementación de servicios y seguimiento farmacoterapéutico en centros de atención primaria en Chile, y
La verdad, aquí me estaría dando todo el currículum, maestro, doctor Plaza, aquí tengo más, pero vamos, para no extendernos más, le voy a ceder la palabra para que nos apoye con la presentación de nuestro primer ponente. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. Creo haber partido en este primer foro ya estamos en el tercero, a lo largo de la pandemia hemos avanzado y creo que nos ha permitido también estar conectados en toda Latinoamérica. Y creo que eso es algo muy importante y creo que Silvia, que hay que destacarte, la tenacidad para poder sacar este tipo de proyectos adelante. Yo creo que sin ti, sin también Alejandro que está ahí y todo FIL, en particular México, se ha logrado justamente esta conectividad entre farmacéuticos de toda Latinoamérica y siempre destacarte por las ganas de querer hacer este tipo de instancias, de poder participar. Y bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Desde el año pasado su nombre lo dice, ese empoderamiento y reconocimiento del farmacéutico. Creo que es una labor que es fundamental. Soy uno de los más convencidos de que el farmacéutico tiene que cumplir un rol importantísimo. Me toca a mi parte de farmacia clínica poder justamente tratar de aportar dentro de mi expertise a ese uso racional del medicamento, a esa seguridad del medicamento. Y creo que esta instancia a la cual estamos invitados durante estos días, con ese nombre, cómo aplicar barreras de seguridad en un sistema de medicación y la alerta ante los errores, creo que nos permite ser visibles. Creo que el farmacéutico tiene que ser cada vez más visible, más partícipe de los diferentes equipos clínicos, porque es la única forma que tenemos de poder ir avanzando cada vez más en nuestra profesión. Así que instancias como esta, la cual podemos compartir con farmacéuticos de toda Latinoamérica, creo que son fundamentales, de hecho, para que vamos tomando diversas experiencias y podemos ojalá replicarlo en nuestros respectivos países. Yo creo que esa es la invitación de un foro con estas características, es ojalá sacar lo mejor que tenemos en cada uno de los países y poder trasladarlo a cada uno de nuestros respectivos países y así poder lograr que estos farmacéuticos unidos, como hay un grupo que fue creado hace un tiempo atrás, que ahí Silvia también participó bastante en eso, ojalá sigamos tan unidos como siempre, que la pandemia ya no nos ha unido como una gran hermandad de farmacéuticos latinoamericanos y que podamos justamente lograr todo lo que nosotros nos vamos a proponer de acá en adelante para, uno, ser más visibles, estar mucho más empoderados y ojalá que tanto los sistemas sanitarios, también como los pacientes, como los equipos clínicos, nos reconozcan cada vez más como partícipes activos justamente de este mundo sanitario. Y bueno, habiendo hecho esa pequeña reflexión que los invito para que cada uno de ustedes también pueda ir haciendo, ¿no? Me toca presentar a uno de los primeros ponentes, aquí un país hermano, muy cercano al mío, que es justamente desde Perú. Voy a presentar al farmacéutico Jorge Antonio Quispe Padilla, que en alguna oportunidad ya me ha tocado conocerlo, de hecho acá en Chile, y en algunas actividades que nos ha tocado compartir. Él es farmacéutico de la Unidad de Mezclas Oncológicas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Y bueno, ¿qué mejor que decirlo, ¿no? Cuando hay un farmacéutico que está ahí, claramente podemos encontrar algún error de medicación en cada uno de los procesos que forman parte del sistema de utilización de medicamentos. Vamos a hablar de uno en particular donde él ahí participa activamente. Y bueno, esperamos que la experiencia transmitida por Jorge nos permita también ir dando luces como nosotros podemos ir avanzando en cada uno de los trabajos en particular. Así que sin decir más, dejo ya a Jorge para que pueda comenzar su presentación. Gracias, Cristian. Adelante, Jorge. Y buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Muchas gracias. Gracias, doctor Plaza, por la excelente presentación que hizo mi persona. Y como bien dice, sí, hace pocos meses estuve también por Chile, ¿no? Y justamente compartiendo una bonita experiencia. Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Silvia Salas por la invitación. Asimismo, también al comité organizador en este tercer foro internacional virtual, Empoderamiento y Reconocimiento Farmacéutico. Bueno, como bien ya lo mencionó el doctor Plaza, mi nombre es Jorge Antonio Quispe Padilla, químico farmacéutico de la Unidad de Mezclas Oncológicas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Vengo ya desarrollando cerca de 3 años prácticamente esta actividad. Ingresé como un interno de farmacia, pero me quedé. A Dios gracias, desarrollando actividades pues, ¿no? dentro del área. En esta oportunidad voy a tocar el tema de la selección y adquisición, cómo aplicar las barreras de seguridad en un sistema de medicación, ¿no? Y justamente tocar un tema muy básico, ¿no? Como son los conceptos respecto al medicamento, ¿no? Que va a cumplir una función terapéutica, pues, ¿no? De aliviar
síntomas que van a presentarse, ¿no? De la patología, la forma farmacéutica que nos va a ayudar a básicamente a tener una mejor adherencia al tratamiento por parte del paciente, ¿no? Muchos pacientes en estas condiciones, pacientes oncológicos, oncohematológicos, tienen ciertas dificultades, ¿no? En el acceso, ¿no? La vía de administración, y para lo cual es muy importante tener una forma farmacéutica adecuada. Las concentraciones también van a ser muy importantes en estos pacientes, ya que hablamos de medicamentos citostáticos que tienen, en este caso, estrecho margen terapéutico para su administración. Por eso que es muy importante también este tipo de concentración que sea la más precisa, pues, ¿no? Y respecto al medicamento que se va a utilizar. Las fechas de vencimiento, que suelen ser un aspecto muy crítico, y se ha visualizado durante la pandemia también, cuando la poca cantidad o afluencia de pacientes, obviamente que generó una gran complicación en lo que es el proceso de accesibilidad, ¿no? Por parte de los pacientes. El principio activo, muy importante, que va a cumplir una función terapéutica, en este caso una acción terapéutica. Los excipientes que poca vez se están tomando en cuenta, sin embargo es muy importante conocer el excipiente. Sabemos hoy en día que hay excipientes que van a ser reacciones adversas. Hace no menos de 10 años, podemos decir que el principio activo tendría este tipo de acción, pero ahora, hoy en día sabemos que el excipiente también tiene una gran participación, ¿no? La estabilidad del medicamento, la estabilidad del producto final o producto terminado por parte de las unidades médicas oncológicas también tienen que ser muy consideradas, ya que suelen presentarse algún tipo de contingencia durante el proceso de administración, ya sea en la parte de lo que es la oncología en pacientes hospitalizados, pues, ¿no? Entonces, nos vamos a un punto muy clave, ¿no? Que es la selección del medicamento. Vamos a entender que es una de la parte médica, la parte farmacéutica y la parte de enfermería, ¿no? Como los cual este último es el encargado en los pacientes de administrarse el medicamento, ¿no? Medicamentos los cuales van a tener obviamente que cumplir la... Nosotros vamos a, con esto del proceso de la selección, asegurar que el paciente cuente con un medicamento seguro, eficaz, de calidad, y obviamente la parte también muy importante en un sistema de salud es el costo. Respecto a los criterios a evaluar durante este proceso, hay que tener en cuenta las condiciones que nos pueden brindar, ¿no? Las condiciones administrativas muy importantes en las cuales tenemos que desarrollar, no solamente ser veedores, ¿no? Simplemente también ser partícipes de este tipo de actividad y cómo nosotros poder interrelacionarnos, ¿no? Las condiciones financieras muy importantes en el sistema de salud. Hablamos del sistema, en este caso, presupuestal. Los presupuestos obviamente son anuales. Estos presupuestos tienen que estar bien definidos por parte de la entidad mediante indicadores. Indicadores, en este caso de la unidad, por ejemplo, la cantidad de preparados que se hacen de manera mensual, semestral y hasta anual. Las condiciones técnicas también, el desarrollo básicamente de los expedientes que se van a presentar a la parte logística para la adquisición de los medicamentos, ¿no? La calidad del servicio, la calidad del producto, que esta ya viene a ser la parte en donde se concreta, pues, ¿no? El proceso de adquisición, en el cual vamos a visualizar que cumplan el medicamento que está llegando, en este caso al almacén, con todas las condiciones, que venga con un registro sanitario, que esté, obviamente, en este caso, que sea un registro sanitario que esté todavía no dentro de los aspectos del mercado, a su vez también que cumplan con todo la ficha técnica, por ejemplo, que tiene que llegar, muy importante, que el examen organoléptico que le haga también el farmacéutico del área corresponda y que a su vez también tenga, pues, un documento de la recepción del medicamento, ¿no? El proceso de la adquisición ya, en el cual se concretiza el proceso de selección, básicamente ya es un conjunto de actividades, ¿no? En el cual el establecimiento farmacéutico, la institución, en este caso los hospitales, vamos a poder adquirir los medicamentos, los dispositivos médicos. Nosotros también acá en Perú hablamos ya de productos sanitarios también, ¿no? Que vienen a ser los productos de limpieza, en los cuales también la regulación nos permite a nosotros tener injerencia en estos. Los criterios para un adecuado proceso de adquisición, vamos a iniciar, pues, ¿no? Con un plan de compras, ¿no? Tenemos que tener un plan de compras basado en estadísticas, obviamente, de consumo.
En este caso, nosotros vamos a priorizar el proceso de compras con respecto a las condiciones, básicamente, del servicio. En esta priorización de las compras, hay medicamentos, obviamente, como son los oncológicos, eh, que cumplen una función muy importante dentro del servicio. Entonces, no hay que llegar al punto en el cual son más importantes que otros, ¿no? Todo medicamento siempre es necesario. Sin embargo, de acuerdo a la coyuntura, en este caso, al servicio donde yo me desempeño, es muy vital y es un punto crítico, ¿no? La modalidad de compra también, Lo tengo ¿no? Ya apagado. en este paso, en el almacén, la modalidad de compra es muy importante, ¿no? Cómo lo van ellos a plantear, en este caso, en conjunto, participación con nosotros, vamos a poder plantear cómo se van a estar dando los procesos de compra y cómo van también estos a llegar a lo que es el establecimiento de salud. La valoración de proveedores es muy importante. No solamente esta actividad contempla la parte logística, sino también a nosotros los farmacéuticos, y es un menester de nosotros involucrarnos en esto. La valoración de proveedor no puede ser una actividad solamente ligada en este caso, a la parte logística. Nosotros tenemos que ver si es un proveedor que ha tenido participación, ha tenido ya antecedente de compra con el hospital o con otros hospitales, lo cual nos va a asegurar, obviamente, que este producto esté ingresando con unos estándares de calidad altos, ¿no? Entonces, lo cual no va a poner en riesgo ninguna de las etapas al paciente, ¿no? El momento de la compra, básicamente ya cuando nosotros vamos a poder, ya esto va a ingresar, obviamente, a los almacenes, ¿no? Entonces nosotros debemos tener también muchísimo cuidado respecto a las cantidades que van a poder ingresar. El almacén tiene ciertas dimensiones. El medicamento que va a ingresar también es un medicamento altamente tóxico. Entonces no puede estar almacenado de una forma indebida. Entonces tiene que estar en lugares, en stands, que permitan obviamente que haya minimizar riesgos respecto a los derrames, a las heridas que pueden tener por un exceso de medicamentos, ¿no? Y posteriormente las órdenes de compra, ¿no? Debidamente, con las cantidades que ingresen, verificar que la fecha de vencimiento sea correcta, ¿no? Tal cual indica. Las pautas a tener en cuenta para la selección de los medicamentos: hay que tener en cuenta los perfiles epidemiológicos que se presenten. Sabemos que cada realidad es diferente, cada país maneja, Perú es un país diverso, con 25 departamentos, en los cuales cada departamento va a presentar un índice diferente, no necesariamente igual, ¿no? La mortalidad también es un factor muy importante. Las patologías, en este caso del cáncer, nosotros manejamos en el hospital 12 patologías muy comunes, que podríamos decir que son las que tienen una mayor índice, en este caso incidencia, perdón. Los esquemas de tratamiento también, los esquemas de tratamiento pueden ser variables de acuerdo también al tipo de cáncer que se presenten, al estadiaje del cáncer, ¿no? No todos, lastimosamente, no hay un sistema de prevención tan implantado dentro de nuestro sistema de salud, pues, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan ya en estadios muy avanzados, en los cuales ya el esquema terapéutico inicial básicamente no haría mucho efecto, y ya empezamos o se inician con esquemas un poco más agresivos. La oferta y la demanda también hemos tenido en la pandemia, durante la pandemia, mucha demanda, ya prácticamente en el segundo semestre, ¿no?, de la pandemia, en el cual ya los pacientes, por la misma necesidad, obviamente que son pacientes en los cuales el tratamiento farmacológico no se puede tener, entonces los pacientes ya volvían a los establecimientos de salud. Y como no hubo creo que ningún sistema de salud pudo prever este tipo de situación, entonces ya se generó un tema de desabastecimiento porque no habían laboratorios que produjeran la cantidad necesaria, algunos se habían cerrado, entre otros factores, ¿no? Asimismo, también acá tiene participación muy importante los comités farmacoterapéuticos. En mi experiencia que hemos tenido en el Hospital Carrión, por ejemplo, hubieron medicamentos de alto costo que ingresaron. Estos medicamentos de alto costo
simplemente estaban definidos para una sola patología. Entonces, al estar limitados a una sola patología, y también acá hay que tener mucho en cuenta que el acceso al medicamento en el proceso de la selección tiene que guardar mucha coherencia con la cantidad de casos, pues, ¿no?, que se presenten dentro de un establecimiento de salud. Podemos iniciar con un tratamiento, un medicamento muy innovador y todo, pero sin embargo, si no hay la cantidad de pacientes acorde a la necesidad, este medicamento ya empieza como que eh, el proceso de uso se estanca. Se estanca. Al estancarse, obviamente que el tiempo pasa y viene lo que es la fecha de vencimiento. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente, pues, ¿no? Que en este caso el medicamento que era cetuximab, que las guías clínicas indican el uso para lo que es cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, en el hospital donde laboro no había mucha demanda de estos pacientes, la incidencia era mínima, era un paciente por año prácticamente, entonces no es muy coherente a la cantidad que se pidió, que más o menos bordeaba los 300 frascos de estos medicamentos. Entonces tenemos obviamente ahí una gran pérdida de medicamento, por lo tanto que se tienen que buscar estrategias. Y es por ello que el farmacéutico debe estar inmerso en este tipo de actividad, ¿no? Dentro del comité farmacoterapéutico de un hospital, el farmacéutico no debe estar solamente escondido, también tiene que tener participación, y es por ello que mediante estrategias que tuvimos en ese momento, se pudo aperturar el uso terapéutico para otras patologías, como lo que es el cáncer de colon. Y esto porque estaba estipulado en lo que es el petitorio, ¿no? En el petitorio indicaba el uso para cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, gracias a las estrategias que se tuvieron en ese momento, pudimos diversificar un poco el tratamiento también a lo que es cáncer de colon tipo metastásico, ¿no? Es por ello que ya no se generó una pérdida y pudimos también optimizar los medicamentos, ¿no? El uso del medicamento. Las políticas de compras también es muy importante, cómo el establecimiento de salud lo pueda manejar. Lo que sería, pues, ¿no?, los vencimientos, por ejemplo, ¿no? Trabajar en coordinación con el proveedor, tratar, pues, ¿no?, 3 meses antes del vencimiento algún tipo de política para justamente no perjudicar, ¿no?, al establecimiento de salud. Un poco de la base legal de Perú, cómo hemos venido manejando estos temas. Bueno, la Política Nacional de Medicamentos, aprobada con una resolución ministerial 1240 del 2004, en el MINSA, en el cual tiene lineamientos y tiene sus objetivos. Bueno, acceso universal a medicamentos esenciales, asegurar el acceso universal, es el objetivo de este lineamiento. La regulación y la calidad, son los objetivos: garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, justamente que se comercializan en el mercado nacional, mediante el fortalecimiento de la autoridad reguladora, ¿no?, que en este caso viene a ser la DIGIMIT. Promoción del uso racional de los medicamentos, fomentar una cultura de uso racional a nivel nacional. Tenemos también la ley de productos farmacéuticos, es la ley que, nuestra carta magna, se podría decir, del farmacéutico dentro de Perú, que es la ley 29459. El ámbito de aplicación de la ley es obviamente tener muy en cuenta las responsabilidades y las competencias de la Autoridad Nacional de Salud, las Autoridades Nacionales de Medicamentos, que en este caso viene a ser la DIGIMIT, ¿no?, y otros tratados comerciales que nos pueden brindar también el acceso a los medicamentos. Entonces, a raíz de esto, iniciamos con un proceso o con un sistema integrado de suministros, ¿no?, de productos farmacéuticos, médicos y productos sanitarios, que vienen a ser el sistema. Este tiene como objetivo, o mejor dicho, ¿en qué se basa? Pues es una estrategia de salud pública que tiene por objetivo mejorar la accesibilidad a medicamentos esenciales, muy importantes, obviamente. ¿Y en qué consiste esto? Pues es un conjunto de procesos técnicos y administrativos estandarizados y articulados. Estos procesos son claves para la gestión de suministro. Vamos a poder visualizar el mapa de los procesos que demandan, pues, este sistema, partiendo desde la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución y el uso del medicamento. Para lo cual va a haber una etapa una etapa de ingreso y una etapa post, que deben ser de resultados, ¿no? En la parte de la etapa de ingreso es los proveedores, los bienes y servicios, las entidades de salud, el público en general, la comunidad académica también, que tiene bastante participación aquí,
ya que mediante artículos, mediante estudios que se desarrollen, hablamos de estudios de farmacoeconomía, farmacotecnología, podemos hacer un uso racional del medicamento en el proceso de la selección, ¿no? Y los profesionales en general. En la etapa de resultados, ya aquí hablamos de el uso del medicamento, ¿no? En la población, el acceso que tienen los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de salud. Que sean seguros, que sean eficaces, de calidad y, bueno, obviamente, tener un uso racional, ¿no? Tres factores muy importantes que van a intervenir es el financiamiento, ¿no? Sin la parte presupuestal tampoco no podemos ejecutar. Tenemos que tener un presupuesto para poder ejecutar todo lo planificado. La información es muy importante, la información de medicamento. Hablamos ya también de centrales de información de medicamentos, los SIM, la supervisión, el monitoreo y la evaluación continua. Justamente para mejorar el acceso de los medicamentos, tenemos que resolver las brechas sanitarias. Estas brechas sanitarias, obviamente, que van a impedir que un proceso se dé de manera adecuada y eficaz. Entonces, mediante la implementación de mecanismos que mejoren el acceso, es el objetivo, y el fortalecimiento del sistema de suministros públicos. Y visualizamos en la gráfica, pues, ¿no?, el acceso que contempla cuatro factores muy importantes, ¿no?, muy necesarios dentro de un sistema de salud, que es el uso racional del medicamento, el financiamiento sostenible, ¿no?, la parte presupuestal, los sistemas de salud, los suministros fiables, porque aquí suele suceder cierta problemática que se genera, ¿no? En el proceso de la adquisición de medicamentos hay bastantes postores, por así decirlo, y en el cual uno gana este tipo de licitación, que es una licitación pública. Pero ¿qué sucede cuando este proveedor no puede o no tiene la sostenibilidad necesaria para poder cubrir con la demanda de medicamentos? Y esos que vienen con un precio, con un monto muy bajo. Sin embargo, estos no han tenido un antecedente de venta al Estado, ¿no?, de compra al Estado. Entonces, no hay un antecedente seguro. ¿Y esto qué qué nos va a generar? Pues que no se cumplan con los procesos adecuados, que no se cumplan con la demanda de los medicamentos, que no lleguen en los periodos planificados. Entonces, obviamente que esto perjudica a los pacientes, ¿no? Los precios asequibles. El precio tiene mucho que ver con el costo-efectividad. Entonces, en la toma de decisiones también hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? En el sistema de salud, obviamente que muchas veces se fija el precio, una variable muy importante. Sin embargo, también hay que tener mucho en cuenta la calidad del producto, ¿no? Entonces, ese tipo de observaciones también son muy importantes para justamente tener una armonía en este tipo de procesos. ¿Y qué estrategias vamos a poder implementar nosotros o poder plantear, ¿no?, respecto al suministro de público en este caso? Pues no, en, ese, en esta gráfica se puede visualizar, pues, ¿no?, las capacitaciones del personal de salud. Es muy importante el aspecto de la capacitación al personal de salud, ya que ellos van a ser partícipes directos, ¿no?, de cómo el medicamento está ingresando, sea medicamento o sea, en este caso, dispositivo médico, en el cual él tiene que tener el expertise necesario para poder identificar los errores que se puedan presentar, ¿no? Acá hablamos de un tema de gestión de riesgos, ¿no? Justamente buscamos minimizar esos errores que se puedan presentar en el proceso de adquisición, ya que el proceso de selección se escogió al proveedor. Sin embargo, este proveedor no necesariamente puede contar con medicamentos de calidad o dispositivos médicos de calidad. Por eso que este filtro por parte del personal de salud debidamente capacitado es vital, ¿no?, en este tipo de procesos o en el inicio de este proceso. La identificación de nudos críticos en el suministro público, ¿no? Hay muchos puntos en los cuales vamos a poder también nosotros visualizar la parte presupuestal, por ejemplo, que es una de las partes muy importantes, ¿no? Muchas veces no se cumple con el presupuesto adecuado o la cantidad necesaria para cubrir la demanda. Entonces, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, ya que el farmacéutico no presenta, por así decirlo, bueno, en mi caso particular, los indicadores necesarios, ¿no? Indicadores como cuáles, ¿no? La cantidad de
lo que es, en este caso, de parados, la cantidad de pacientes que se atienden, la cantidad de medicamentos de alta rotación que tiene el servicio. Todo esto tiene que estar bien tipificado para justamente poder ser presentado mediante un informe y que también se pueda conocer la realidad del servicio, ¿no? No solamente a farmacia, sino farmacia con el resto de profesionales de la salud, sea el equipo multidisciplinario, tanto médicos como enfermeros. Las transparencias del mercado farmacéutico, muchas veces se ha visto, pues, ¿no? Que no hay eh, una fijación adecuada de los montos, ¿no? Para poder adquirir estos medicamentos. Entonces, también es muy importante esta parte, ¿no? Esta parte ya habla un poco más de la ética profesional que tiene uno, ¿no? Como profesional de la salud. La actualización del sistema de suministros también es una parte muy vital, ya que el sistema puede estar funcionando, pues no, es muy diferente un sistema que ha sido implementado en el año, digamos, 2015, 2016, a uno que esté funcionando ya en 2022. Todo este tipo de sistemas obviamente tienen que tener una actualización constante para justamente minimizar errores que se puedan presentar, ¿no? Siempre hay información nueva, características nuevas del medicamento, eh, medicamentos innovadores, medicamentos de alto costo, bueno, pandemias como la que hemos vivido, que obviamente que demandan otro tipo de tratamiento, otro tipo de guías clínicas en los cuales esto es muy importante, ¿no? Para que también lo tengan en cuenta. La identificación de medicamentos no disponibles también, pues, ¿no? Muchas veces, farmacia, ¿qué sucede cuando atiende al personal? Bueno, perdón, cuando atiende al paciente, bueno, indica que no hay medicamento, no hay medicamento. Sin embargo, no se hace, pues, un registro de esto, ¿no? ¿Cuántos pacientes no hemos atendido, por ejemplo, ¿no? Durante el mes de ya octubre. Entonces, ¿cuántas recetas nos atendieron? ¿Cuáles son los medicamentos de alta demanda que no se pudieron atender? O sea, toda esta información sirve bastante para justamente eh, empezar o iniciar estrategias para que esta situación cambie, ¿no? Esta situación no debe mantenerse. Todos estos tipos de datos también deben estar, obviamente, bien registrados, ¿no? El monitoreo y evaluación de la disponibilidad de productos farmacéuticos, biomédicos y productos sanitarios. Bueno, esto ya es parte del farmacéutico netamente. Ya hablamos un poquito de dosis unitaria, en las cuales también ellos tienen que tener una gran participación en las actividades, pues, ¿no? Ver si el medicamento es de calidad, si es un medicamento seguro, si es un medicamento que está cumpliendo con la indicación en la cual el fabricante lo ha destinado. Todo esto, ellos ya, los farmacéuticos que están en la parte clínica también nos van a poder ayudar y brindar, ¿no? Mediante sus reportes, hablando un poco de farmacovigilancia o tecnovigilancia. Y bueno, iniciamos con uno de la parte de gestión, pues, ¿no? Un poco de gestión que también es muy importante por parte del farmacéutico, ¿no? El farmacéutico no puede estar solamente sentado, pues, ¿no? También tiene que tener mucha actividad administrativa. eh, Empezar a planificar, pues, ¿no? En este caso, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir justamente los resultados. En el proceso ya netamente de selección vamos a poder empezar a hacer lo que son un poquito de las fichas técnicas, los expedientes, poder relacionarnos un poco más con esta actividad para que cuando se presente algún tipo de corrección que se deba hacer, ya lo tengamos un poco más claro, el panorama, y lo podemos subsanar, ¿no? Y en el proceso de hacer, ¿no? Implementar los procesos, ya acá hablamos de la concretización, de la selección, que viene a ser el proceso de adquisición. Ya el medicamento llegó, se adquirió dentro del establecimiento de salud. Entonces pasamos a la siguiente parte, que es la parte de verificación, ¿no? Realizar el seguimiento, la medicación de procesos y los productos. Aquí necesariamente nosotros tenemos que ya mediante el uso de formatos, quizás, ¿no? Ya la parte un poquito del proceso de recepción, poder nosotros validar si es que es un medicamento adecuado, si no ha tenido ningún tipo de error de fabricación, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de errores que se puedan presentar en este proceso, también nosotros tenemos que, obviamente, evidenciarlo y presentarlo, pues, ¿no? A los jefes inmediatos o inmediatos. En el proceso de actuar, ya que es la parte final de esta actividad, de este flujo de actividad,
empezamos a tomar las decisiones, ¿no? Tomar acciones para poder mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Aquí vamos a indicarnos vamos a poder seguir trabajando con este proveedor no cuenta con la adecuada pues, no, experiencia trabajando con entidades del Estado, este medicamento, este dispositivo médico no me convence, no es seguro, no es de calidad. Entonces ya empezamos a tomar decisiones, ¿no? Cambiar con este proveedor, eh, usarlo en otras actividades, pues no farmacéuticas, quizás, en este caso los dispositivos médicos, no necesariamente, pues no, por ejemplo, nosotros las líneas de infusión, ¿no? Las líneas de infusión son muy importantes dentro de la unidad porque prácticamente es por donde cual el medicamento citostático va a llegar al torrente sanguíneo, ¿no? A cumplir su acción terapéutica. Entonces, si otros servicios no han planificado su proceso, pues, ¿no? de consumo, por ejemplo, eso no quiere decir que el servicio de oncología tiene que verse afectado, ¿no? Oncología trabaja con sus indicadores, trabaja con la cantidad de consumo que tiene de manera anual. Entonces, cada servicio tiene que tener esa misma temática, ¿no? Trabajar y presentar indicadores. Entonces, los farmacéuticos tenemos que estar también ahí, no solamente vamos a estar pues, ¿no? validando y esa va a ser nuestra única acción, pues no, también tenemos que tomar parte, identificar los errores, indicar al médico cómo es la forma de trabajo y esto obviamente va a beneficiar pues, ¿no? a todo el sistema de salud y al flujo de actividades, ¿no? Y bueno, quiero presentarle un poquito este gráfico, es un poquito antiguo, sí, de 2015. Sin embargo, se va a poder visualizar que es una constante, ¿no? Una constante respecto a la disponibilidad de medicamentos que se presentan, pues, ¿no? Aquí en Perú. Es un poco la realidad que se muestra, ¿no? Actualmente. Hay hospitales que cumplen con una cantidad relativamente aceptable de medicamentos, sin embargo, hay otros hospitales que están por debajo de esto, ¿no? Quizás hay mucha falencia, hay quizás alguna falta de gestión por parte de las autoridades competentes, ¿no? O en este caso las jefaturas que le corresponde a esta actividad. Y es como que tomar un poquito de conciencia, pues, ¿no? Presentar indicadores, hacer un poco de gestión, va a poder tener de un 55%, quizás de manera progresiva anualmente, subir, pues, ¿no? A un 65, 75, y mantenerlos a un nivel de disponibilidad del 90% de medicamentos, ¿no? Y medicamentos, hablamos ya de medicamentos esenciales que no deben de faltar en un establecimiento de salud, ¿no? La pandemia, por ejemplo, nos hizo que hasta un paracetamol no había un paracetamol, entonces obviamente que son factores externos que afectaron el proceso, ¿no? Sin embargo, hay que empezar a hacer políticas de prevención, ¿no? Con respecto a medicamentos también. Bueno, eso sería todo. Creo que cumplí con los 20 minutos que me dieron. Gracias, Jorge. Sí, claro que sí. Excelente ponencia, muy claro cómo debe el farmacéutico entrar en su rol desde la selección, estar en ese equipo que acabas de mencionar. Dentro del chat no hay ninguna pregunta. Maestra Karina, doctora Karina, ¿hay alguna pregunta en el Face? Todavía no tenemos preguntas, pero invitarlos a que se animen a hacerlas. Ok, gracias. Porque realmente queda muy claro lo que acabas de mencionar, que el farmacéutico tiene que agarrar ese empoderamiento del que hemos estado hablando desde en la selección, los proveedores y lo que acabas de mencionar también en la papelería, ¿no? Tienes que conocer todo eso que realmente yo creo que en pocas escuelas te enseñan todo ese tipo de situaciones, sino hasta que ya estás en la práctica y te das cuenta de que tú tienes que conocer todo eso. Y para poder precisamente evitar todos esos errores que se pueden dar en el primer proceso del sistema de medicación, de darle una selección adecuada de medicamentos, de acuerdo a todo lo que acabas de mencionar, y sobre todo los medicamentos esenciales, ¿no? Bien dijiste, ahora con la pandemia está los básicos como el paracetamol se nos acabó. Entonces ahí es cómo evitar eso y cómo buscarle
y hacer las gestiones necesarias. Gracias, Jorge, por tu participación a nombre de OFIL Delegación México y de la universidad. Muchas gracias.